mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este instante. Este es mi pueblo, este es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por la sintonía, gracias por estar allí, en ese lugar, en este instante, compartiendo reflexiones sobre la realidad local, nacional e internacional. Es muy importante no solamente ser parte de la realidad, sino interpretarla, conocerla para poder tomar acciones que mejoren nuestro nivel y calidad de vida. Gracias por los comentarios, a todos ustedes que nos envían los correos electrónicos o nos ven a través de YouTube. Pueden ubicar este espacio en un nombre de Elmer Niño o el pueblo de Elmer Niño y ahí verán nuestros programas. Cada uno de estos programas son vistos en todo el mundo a través de esa maravilla que llaman la autopista de la información. Los temas políticos son apasionantes, son necesarios, porque entendemos la política no como el ejercicio retórico de los políticos que hacen demagogia con ella, sino el arte de lo posible. La política es necesaria, es vital, forma parte de nuestra esencia cotidiana. Emitimos opiniones sobre este tema, sobre la situación de las calles, sobre el mercado, sobre la situación en las escuelas, los hospitales. Eso es política, es el arte de pensar, es la capacidad de poder interpretar la realidad, es la posibilidad de interpretarla y mejorarla. Así que hagamos siempre la distinción, la diferencia entre lo que es la política y lo que hacen los políticos. Los políticos regularmente usufructúan, se benefician de la política para su bolsillo, es decir, hacen de la política una especie de herramienta personal en donde aprietan, aflojan, roban, engañan y se burlan de la gente. Nosotros creemos en la política y como periodista siempre somos unos políticos en acción, porque estamos constantemente involucrados con lo que sucede. Participamos, bien sea en la condición de reportero, bien sea en la condición de columnista, pero este oficio, este noble y ético oficio, tiene un compromiso permanente con ustedes, con lo que pasa más allá de lo evidente, más allá de lo que vemos y lo que está debajo. De tal manera que entremos entonces en este mundo tan importante que es el mundo de la política reflexiva o de la reflexión sobre la realidad con un criterio político. Los hechos recientes del cierre de la frontera con Colombia ha generado desde diferentes puntos de vista comentarios abyectos, ordinarios. Han habido, en el caso de Venezuela, dentro de Venezuela, sectores de oposición han esgrimido argumentos bastante pobres desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista hasta moral, y lo vamos a analizar. Y desde el otro lado, fuera de Venezuela, del lado de Colombia, también se ha generado una corriente, lo que se dice en términos comunicacionales, una matriz negativa, diciéndonos que los venezolanos o que el gobierno venezolano está deportando masivamente a los colombianos, desarrollando en ambos lados, los sectores de oposición en Venezuela y los sectores de oposición en Colombia, una matriz común de xenofobia. Es decir, odio a otra nacionalidad. Lo que produjo en la historia, hay un drama doloroso, triste, como fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes de aquella época hicieron una cacería humana criminal contra 6 millones de judíos, porque ellos decían que esa raza era inferior y era mala, por lo tanto había que asesinarla, matarla. Y sobre ese criterio tan cruel, llevaron a las cámaras de gas niños, jóvenes, ancianos, mujeres, inválidos, toda aquella persona que tenga un origen judío, que tuviera un origen judío, era llevado a las cámaras de gas. Esa xenofobia o lo que sucedió en África, donde mataron en un solo instante 600.000 personas en un país. De tal manera que esto que se está manejando, de hacer creer a la opinión pública, entre comillas, mundial, de que Venezuela tiene un odio hacia el colombiano, hay que desmontarlo, no es cierto. Este tema quiero tocarlo con la delicadeza del caso y porque además Venezuela jamás ha tenido una actitud hostil hacia ninguna nacionalidad.
Nosotros tenemos diferencias con gobiernos extranjeros, con la cúpula política de este o de aquel país. Somos enemigos ideológicos de ciertas naciones que tienen un gobierno, no de la nación, sino del gobierno de esa nación, que tienen gobiernos imperialistas, pero con el pueblo norteamericano tenemos unas relaciones hermosas, tenemos un respeto admirable. Con el pueblo colombiano, sobre todo con el pueblo colombiano, nosotros tenemos lazos sanguíneos, históricamente sanguíneos. Si puedo combinar el hecho histórico con nuestra circulación de la sangre, porque alguna vez fuimos el mismo pueblo, alguna vez se constituyó la Nueva Granada, se constituyó la Gran Colombia, se constituyó la Capitanía de Venezuela con la Nueva Granada y se hizo la Gran Colombia, que fue el sueño portentoso de nuestro Libertador. Libertador muere en Colombia, nace en Venezuela y ambas naciones tenemos un respeto, una admiración y devoción hacia el Libertador. Esto que está sucediendo en este instante, que probablemente ya haya mermado un poco la crítica o haya aumentado, pero en todo caso está latente. Hay fuerzas ocultas, hay fuerzas políticas reaccionarias que han atacado a nuestro país de una manera infame. La decisión que se tomó de suspender las actividades, particularmente crear el estado de excepción en los artículos 47, 48, 50, 63, 112, que están en nuestra Constitución, sobre una zona fronteriza caliente. Hago la excepción y perdónenme lo académico, pero quiero explicar que una frontera caliente es donde hay un flujo permanente de personas y de mercancía, y una frontera fría es aquella frontera selvática, aquellas fronteras donde no hay circulación humana, donde no hay tráfico de personas, mientras que en los 2.219 kilómetros que tenemos de frontera con Colombia, hay puntos donde la relación humana es intensa, en el caso del Táchira, en el caso del Apure, en el caso del estado Zulia y en el caso de Amazonas. Fundamentalmente en el Zulia, en el Táchira y en el Apure, la situación es realmente difícil. Hay un contrabando, hay trata de blancas. Se acaba de descubrir tristemente en uno de estos 6 municipios que están bajo estado de excepción, donde hay casas a donde llevaban mujeres venezolanas y colombianas para prostituirlas. Habían menores entre 12 y 16 años embarazadas. Había un lugar dentro de esa casa para guardar personas, para secuestrarlas y guardarlas allí y extorsionar a sus familiares. Es decir, que esa frontera realmente está inundada de muchos problemas sociales. El Estado tomó una decisión dura, no, soberana. Una decisión violatoria de los derechos humanos, es cuestionable desde todo punto de vista. Vamos con los compromisos de este espacio y en minutos regreso. Por favor, no me cambien la señal para seguir con este tema tan interesante. Ya vuelvo.